Hola, ya estamos aquí. Hoy hablaremos en Medicina de Hoy de un órgano fundamental. Filtra todo el agua del cuerpo y lo elimina de sus toxinas. Hoy hablamos de los riñones. Si un riñón se deteriora, puede ser extirpado, pues el otro tiene la capacidad de crecer y cubrir la función del riñón faltante. La diálisis elimina los productos de desecho y líquido de la sangre que los riñones dañados no pueden eliminar. Si quieres saber más de esto, en Medicina de Hoy, a continuación. Bueno, ahora me toca hablar de uno de mis temas favoritos, los riñones. Sí, son dos órganos más o menos del tamaño de unos 2 puños así, que se encuentran puestos al lado de la aorta en la parte posterior del cuerpo, cuya función es fundamental, es una función muy importante, son los filtros de nuestro cuerpo. Así como los vehículos, cuando están prendidos, echan o emanan CO2, es decir, un gas de combustión. Los cuerpos, nosotros, cuando tenemos actividad, botamos ese gas a través de la respiración, pero también hay un grupo de desechos en la parte de la sangre, sobre todo, por ejemplo, nuestros músculos al hacer ejercicio, al estar en constante movimiento, se van degenerando y se van destruyendo, produciendo ciertos desechos tóxicos, sobre todo de bases nitrogenadas, porque el cuerpo humano, al igual que la mayoría de los cuerpos, está hecho por 4 elementos: carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Y este nitrógeno, cuando se acumula por el catabolismo, la destrucción propia del cuerpo para regenerarse, ojo, no quiere decir que nos estamos destruyendo, no, que nos volvemos a hacer, así como la regeneración urbana de nuestro señor alcalde. Así, también nuestro cuerpo contiene gran cantidad de unas sustancias llamadas electrolitos. Son sustancias que componen, mezclándose, sales. Los elementos de estas sales son, por ejemplo, el potasio, el cloro, el sodio, magnesio, etcétera, etcétera, que circulan y viven en nuestro organismo, intercambiándose entre la sangre y las células, entre el líquido que está en medio de la célula, etc. Para mantener un adecuado nivel de estos elementos, de estas sales, en el cuerpo están los riñones. Los riñones se encargan de mantener los niveles adecuados mediante lo que se llama un proceso de filtración y de reabsorción. Se filtra en el organismo, en los riñones, una gran cantidad de líquidos y después, en otra parte, más adelante, ese líquido es reabsorbido por el mismo riñón, dejando solo las sustancias de desechos y los minerales que queremos eliminar del cuerpo. Es la forma de depurar muchísimas sustancias tóxicas que ingerimos. ¿Ok? Entonces los riñones también sirven para esto. Ojo, otra cosa muy importante. Por ejemplo, cuando nosotros no alcanzamos a respirar bien, nuestra respiración se hace difícil, hay ciertas sustancias que tienen un pH, ¿sí?, como lo que dicen los técnicos en las camaroneras, es decir, una acidez en nuestra sangre. Los riñones se encargan también de eliminar el exceso de acidez o de la parte ácida de nuestra sangre, manteniendo nuestro nivel sanguíneo en un pH idóneo. ¿Para qué? Para que funcionemos sanos y fuertes. De allí la importancia de tenerlos. Hay que cuidarlos con mucho esmero. Evitar la hipertensión sostenida por mucho tiempo que daña los riñones, la arteriosclerosis. Evitar sustancias tóxicas que pueden dañar nuestros riñones. Algunas sustancias cosméticas que utilizan pueden ser muy nocivas para los riñones. Evitar también el uso de medicamentos en exceso. Por ejemplo, el uso de exceso de sustancias tipo AINES, que son los primos hermanos de las aspirinas y sus derivados. Y así vamos a asegurar el correcto funcionamiento de nuestros riñones, que créanmelo, son muy importantes. Seguimos
con más de Medicina de Hoy acerca de estos órganos tan importantes para mantener nuestra calidad de vida. Hola, soy el doctor Fabián Ortiz, nefrólogo y con mención especial de especialidad en manejo de piedras en los riñones. Hoy vamos a hablar de la nefrolitiasis, que comúnmente se la conoce ahora como piedras o cálculos en los riñones. La nefrolitiasis o piedras en los riñones es una condición sumamente frecuente en el mundo, en el que ocurre del 5 al 10% de la población mundial alguna vez en su vida. Es una condición que aparece sobre todo más en varones que en mujeres, y que consiste en la producción propia del organismo de cristales que posteriormente se van a transformar en piedras y que van a bajar por las vías urinarias y pueden llegar incluso a tapar o a dañar el riñón o los riñones. Esta condición de piedras en los riñones normalmente ocurre por diferentes mecanismos, básicamente tres. Uno, la producción propia del organismo de muchos cristales. Dos, cuando estos cristales se juntan entre sí y forman un núcleo de la piedra. Y tres, cuando no hay sustancias que sirven para disolver estos cristales. Entonces, con esta formación de piedras es lo que va a dar lugar a formación de futuras nuevas piedras, que son realmente el problema principal de los pacientes con este tipo de enfermedades. La nefrolitiasis es una condición que es perfectamente prevenible. Si ya alguien ha tenido alguna piedra, es obligatorio que pase por un proceso a través del nefrólogo que se denomina estudio metabólico de litiasis, que no es otra cosa que estudiar tanto la sangre como la orina de los individuos para saber qué fue lo que originó esas piedras, con el único propósito de evitar que vuelvan a formarse. Porque es importante saber que toda persona que tiene piedras en los riñones puede en algún momento desarrollar más piedras, desarrollar incluso elevación de la presión arterial o hipertensión, e inclusive, si sigue este proceso avanzando, dañar los riñones de forma irreversible. Y ahí es donde entra la medicina preventiva. Identificamos el problema, con qué situación nació el paciente, para a su vez poder evitar que siga formando más piedras. Dentro de los síntomas más comunes de las personas que tienen nefrolitiasis o piedras en los riñones, clásicamente está el dolor. Los pacientes muchas veces se quejan de un dolor sumamente fuerte que suele ser repentino, súbito, sin haber tenido problemas previos, y que llega a un momento en que el dolor es de tal intensidad que el paciente no puede a veces casi ni hablar ni moverse, porque es muy incapacitante, es de grado muy severo. Esto es lo principal que hace consultar al paciente a la emergencia. De todas formas, es importante señalar que no siempre los dolores de espalda son por piedras en los riñones. Sobre todo, la principal causa de dolores de espalda, el 85%, es de problemas en los músculos o en la columna lumbar. Cuando una persona está con malas posturas, etc., no hay que confundir los dolores de espalda con el dolor de una piedra, que suele ser de un solo lado y la severidad es mucho más fuerte. Además de estos síntomas, suele acompañarse también de ardor o problemas o molestias al momento de ir al baño a orinar, de forma más clásica. Posteriormente, si la situación continúa, no se trata, pueden aparecer otros síntomas que ya asociados a un daño renal, como pueden ser la subida de la presión arterial, que es una situación que ya nos pone la alarma diciendo de que este problema no es reciente, sino que tiene mucho tiempo atrás y que probablemente el paciente no se ha tratado. Las principales causas que llevan a los pacientes a esta condición, muchas de estas son de origen hereditario, es decir, si mi papá o mi mamá o algún familiar en la línea hacia atrás tuvieron piedras, es probable que se herede esa misma condición. Adicionalmente a ello, a causas hereditarias, podemos tener causas adquiridas, como ciertos malos hábitos alimenticios, comer con mucha sal, beber muy poca agua, son de las principales circunstancias que llevan a esto de aquí. En relación al tratamiento, primero tenemos que tener una buena identificación de cuál es la causa que llevó a este individuo en particular, a esta persona, a tener la piedra, para poder dar el tratamiento, que puede ser o bien con un diurético
o bien con una dieta baja en cristales de oxalato, que es otra de las causas, una dieta específica que debería ser llevada por una nutricionista especializada en piedras. Y en tercer lugar, tomar un medicamento específico también que sirve para tratar de disolver los cristales antes de que se conviertan en piedras. Dentro de las principales recomendaciones de salud pública para la población en general, está mantener unos buenos hábitos como pueden ser beber al menos entre 2 y 2 litros de agua al día, que es una de las principales formas de prevenir la formación de piedras y de tratamiento de personas que ya han tenido una o más piedras. En segundo lugar, el consumo de la sal. Cuanto menos sal, menos probabilidades de que estos cristales se junten y formen una piedra. En tercer lugar, no automedicarse. A veces hay medicaciones inofensivas como la vitamina C que pueden provocar o aumentar las posibilidades de desarrollar piedras. La administración de estos sueros de vitamina C, por ejemplo, de grandes dosis de 7.5 gramos, se considera que es un gran factor de riesgo para desarrollar piedras en los riñones. Por lo tanto, hay que estar muy bien aconsejado en relación a la eventual necesidad o no necesidad, porque la cantidad diaria recomendada de vitamina C está entre 60 y 90 miligramos. Eso no nos puede dar pues un kiwi, 2 kiwis o una naranja, etcétera, ¿no? Entonces, para no aumentar la carga de trabajo a los riñones. Soy Fabián Ortiz Herbender, nefrólogo. Hemos hablado de piedras en los riñones o nefrolitiasis y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. El antes no es solo el comienzo, es lo que marca el éxito. El durante es crucial, es el ahora. El después no es el final, es el momento de prepararse para volver a sudar. Gatorade presenta La Historia de Felipao. Entra a lahistoriadefelipao.com y descubre la importancia del antes, durante y después en el deporte. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. El hogar para un niño realmente es el sitio más seguro, pero también de altísimo confort. Sin embargo, como todo en este mundo, nos presenta riesgo. Debemos anticiparnos nosotros como padres y cuidadores primarios a que las emergencias no ocurran, haciendo una inspección diaria de la vida y del hogar donde está el niño, para poder ordenar de alguna manera y usar medidas adecuadas, porque se pueden presentar golpes sobre superficies que son puntiagudas. Se pueden presentar golpes sobre aristas, sobre filos, y esto hacer que por muy despacio que vaya un niño, al recibir el impacto, sufra una herida. Los niños están hechos para caer de su propia altura, pero cuidado con estas puntas, cuidados con estas aristas que dañan. Por otro lado, el caer de una distancia superior al tamaño del niño menor de 4 años es muy peligroso, puede ser letal. Las ventanas, las escaleras, se suben a la mesa también. Una mesa es bien alta y eso puede hacer que el niño lesione sus estructuras y nos lleve a la emergencia de una institución médica
para resolver un problema que se pudo haber evitado. Por otro lado, tenemos la posibilidad de ir viendo en la casa que al niño no le pase situaciones como, por ejemplo, la electrocución, donde se toma la corriente para equipos domésticos, deberían de estar a una altura que no esté al alcance del niño. Sin embargo, están abajo y ahí están los protectores contra corriente. Es importante usarlos. También tenemos otra posibilidad en el niño, que es la asfixia. La asfixia número 1 está en el manejo de juguetitos o de instrumentos cuyo tamaño sea inferior al diámetro del dedo o del orificio nasal. Es una asfixia por obstrucción de vía aérea, pero es muy frecuente ver a nuestros niños colocarse una funda en la cabeza. Más de un niño ha terminado con su vida por ponerse una funda y cubrir la vía respiratoria. Hay un lugar que la civilización propone y que ahí tenemos en nuestra casa, la piscina. Por favor, la piscina también ha servido para más de un niño terminar con su existencia. Este lugar llamado hogar nos da en ocasiones falsa seguridad y lo que es peor, se extiende en los 50 metros próxima a nuestro hogar. Otro sitio bien peligroso, la cocina. Esta cocina, ahí se trabaja mucho con lo que nos da vida, la comida. Pero hay situaciones peligrosísimas como el quemarse, situaciones como el cortarse o recibir un objeto que el niño lo quiere alcanzar. Porque que tengamos bien en claro que en el hogar todo es peligroso. No hay nada que sea menos peligroso ni más peligroso. Depende de la edad del niño, depende de la disponibilidad del cuidador, depende del momento en que se den las cosas. Por eso hay que tener anticipación. Y no se olviden de esta frase. Existe un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Aprender y aprender es parte de nuestro viaje de la vida y es precisamente lo que hoy vamos a hacer acá en la Fundación Asperger junto a Claudia Amat. Ella es socia voluntaria que nos va a compartir sobre este mundo donde la clave es la atención. Ya sabrán ustedes por qué. Mi querida Claudia, qué placer nuevamente estar junto a ti compartiendo temas tan importantes. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito sobre el síndrome de Asperger, muy poco común, cabe recalcar. Bueno, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta normalmente tres partes: la comunicación, las habilidades sociales y un poco la restricción o la parte restringida de los chicos en comportarse, como la intolerancia, las formas repetitivas que ellos tienen, las obsesiones, y eso afecta mucho el comportamiento. Estamos hablando de niños que realmente no acostumbran a socializar con los demás y en general con las personas. Sí, normalmente no hasta que aprenden, porque esto es una condición que puede mejorar. ¿De acuerdo cómo ustedes obtienen los recursos? Bueno, es más que todo autogestión y la empresa privada y las personas de buena voluntad que nos ayudan para que esto siga funcionando. Muy bien, también hacen eventos. Totalmente, todo el tiempo estamos haciendo eventos. Sería buenísimo que nos invites, Claudia, a participar con ustedes. ¿Cómo lo logramos? Bueno, primero, inicialmente lo que queremos es que la sociedad se acepte a personas diferentes, a personas que las pueden ver por la calle muy normales, pero que piensan y actúan de manera diferente. Entonces, para nosotros el tema de la aceptación y de entenderlo y luego de involucrarlo, por eso tenemos nuestro eslogan que está aquí en la parte de atrás, que tú lo puedes ver, que dice: entiéndeme, acéptame e involúcrame. Me encanta porque estamos hablando de inclusión y no de exclusión. Exactamente, de incluir a seres humanos que tienen muchas fortalezas y pocas debilidades como todos los seres humanos, pero que hay que saberlas entender. De acuerdo, hay muchísima información que se puede compartir con toda la comunidad. ¿A dónde nos podemos comunicar con Fundación Asperger? Bueno, nos encantaría que nos visiten nuestra página web, es www.aspergerecuador.com, a través de nuestro Facebook también, que nos pueden encontrar como Fundación Asperger Ecuador, y nuestro teléfono, el 239-3589,
o visitarnos en nuestra sede, que estamos a 9 casas del Hospital Roberto Gilbert. Muy bien, ¿horarios? Bueno, son citas previas y tenemos horarios dependiendo de la edad. Recuerden que tenemos niños, adolescentes y adultos y trabajamos con todos. Y con la familia, en mucha capacitación para ellos. Perfecto, nunca es tarde y lo importante es la aceptación y la inclusión. Muchísimas gracias, mi querida Claudia, por toda esta información. No, gracias a ustedes. Y ahora me encuentro con Elizabeth Alarcón. Ella también es socia voluntaria y además mamá Asperger. Así que tiene un mundo de cosas que contarnos, mi querida Elizabeth. Qué placer y muchas gracias por tu tiempo. El placer es mío. Cuéntanos sobre tu experiencia como mamá y además como voluntaria de niños Asperger. Bueno, mi niño se llama Joshua, él tiene 6 años. Me di cuenta, me dieron el diagnóstico a los 3 años y medio aproximadamente. Pero ya veía síntomas, digamos así. No hablaba, su motricidad fina era nula, se alejaba mucho, permanecía mucho tiempo solo jugando, alineaba los juguetes que eran su preferencia, tipo carros, cajitas. Entonces por ahí hubo un indicio. Compartes como voluntaria, además con tu hijo, con muchos niños. Esa experiencia creo que es muy nutritiva, sí, ¿cierto? Muy enriquecedora. Cuéntame, me interesa mucho porque sobre todo el tema de la atención, claro, que es una capacidad que debemos creo que todos adquirir de estos niños, es de lo que vamos a tratar en este momento. Sí, me enteré por la televisión de la fundación, tomé el número, llamé y saqué una cita. Bueno, aquí estoy. Entonces empecé trayendo a mi niño. Aquí lo ayudaron mucho. Las características serían del niño. Ellos, por ejemplo, su problema es en la sociabilización, en la comunicación y que tienen rigidez mental. ¿Qué podemos rescatar de las capacidades y talentos que tienen los niños Asperger? Que ellos se dedican a algo, te aprenden, por eso tenemos niños que saben hablar más de 3 idiomas. Que sus notas en matemática, física, música, arte son excelentes. Ok, podemos rescatar entonces la atención y la intención de ellos hacia algo que les interese, sí, y potenciarlo. Claro, ellos siempre, tienen problema en comunicarse, en sociabilizar, pero ellos siempre quieren sociabilizar. Ok, pero para eso existe la Fundación Asperger. Claro, para ayudarlos, guiarlos. Perfecto. Como mamá de un niño Asperger, así como en algún momento supiste sobre esta fundación y obtuviste ayuda porque dijiste estaba derrumbada, pero ahora veo la luz, ¿qué nos recomiendas a la gente que nos está mirando y que de repente también pues hoy está viendo la luz a través de esta entrevista? Sí, que se acerquen. Aquí se les va a ayudar, a guiar. Como experiencia propia, no tratemos de hacer menos a nuestros niños, porque son muy inteligentes. Lo que debemos hacer es ayudarlos, guiarlos, porque ellos pueden. Mi niño a la actualidad tiene 5 años y con él he logrado muchísimo. Muchísimas gracias, Elizabeth. Yo quiero terminar esta entrevista con algo que vino a mi mente y es que la vida es relaciones, ¿sí? Para eso estamos acá en Medicina de Hoy, tu revista médica en casa, para conocernos y siempre apoyarnos y sobre todo potenciarnos. Gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. El antes no es solo el comienzo. Es lo que marca el éxito. El durante es crucial. Es el ahora. El después no es el final. Es el momento de prepararse para volver a sudar. Gatorade presenta la historia de Felipao.
Entra a la historia de felipao.com y descubre la importancia del antes, durante y después en el deporte. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Gracias amigos y amigas por continuar con nosotros semana a semana. Muy contentos porque sabemos que nos esperan de manera muy regular, pero también acá en el set, contento porque estar con amigos dialogando realmente es importante. Hablar de lo que nos gusta como médico, trabajar en el día a día por nuestros semejantes. El riñón, doctor Miguel Vanoni Patiño, nefrólogo. Bienvenido y gracias por que estés aquí. Gracias, doctor. Se habla del riñón como un cerebro y en alguna ocasión, como a manera de curiosidad, decían nosotros tenemos más de uno. Me queda claro que el de acá está ahí. El tercero, no sé por dónde va, pero el segundo es el riñón. Puede ser el tercero, el segundo sería el que está en los intestinos. Tubo digestivo. Y ahora tenemos la capacidad de que este riñón, de manera graficada, nos sirva en el día a día para estar aquí hablando. ¿Qué nos hace ese riñón? Bueno, el riñón tiene la ventaja de que nos ayuda a controlar la cantidad de producción de sangre, desecha todas las toxinas que el cuerpo produce, aparte de eso, regula la presión arterial, regula la cantidad de calcio que hay en los huesos y nos ayuda a producir orina, es decir, nos mantiene en un balance, es como una especie de laboratorio que va limpiando lo que tenemos. ¿Qué es la insuficiencia renal? Es perder el porcentaje de funcionamiento como tal, y esta pérdida puede ser reversible cuando es aguda o puede ser irreversible cuando el daño en la estructura de este riñón ya no se puede reponer. Entonces, en ese momento, la pérdida que tiene de función renal, si hablamos en porcentaje, ya no se la puede volver a recuperar. Y algunos hablan, por algunos textos, del tiempo, ¿no?, de recuperación de esto. Si pasa más de 6 meses, si es agudo, si es crónico. En realidad lo importante es que en la insuficiencia renal crónica, el daño estructural ya no puede ser reemplazado y siempre el riñón va a ir empeorando. Se convierte en algo progresivo, porque va a ir empeorando poco a poco, degenerativo, porque hay un daño real, y crónico por el tiempo. Pero siempre uno se pregunta en el por qué se dañó el riñón. Como médicos sabemos que es multifactorial. Así es. Está por ahí un estilo de vida, está el ambiente donde me desenvuelvo, pero también puedo traer cosas desde mi nacimiento. ¿Cuánto viene con uno y cuánto adquiere uno para que este riñón se dañe? Bueno, habitualmente cuando nacemos debemos nacer con una función renal normal. No los ponemos a trabajar porque la placenta sirve como riñón. De hecho, no sabemos si el niño tiene insuficiencia renal hasta que nace. Interesante. Una vez que nace, su placenta, al perder ya la conexión con la placenta, sus riñones deben empezar a trabajar. Y ahí vamos a ver si es que tiene la evolución, el desarrollo. Una graficación importantísima de lo que pudiese venir con el nacimiento. Pero ya en el terreno, en el camino de la vida, ¿qué cosas pueden ser precipitantes para que nuestro riñón se dañe? Bueno, podemos tener enfermedades. Las más comunes que dañan el riñón son la hipertensión arterial, ocasionada por el mismo riñón y que termina dañándolo a su vez. Es como una bola de nieve. La diabetes son las dos enfermedades que en más del 80% llevan a los pacientes a diálisis. Y aparte de eso, el consumo indiscriminado de antiinflamatorios. Y hay una variable que no la podemos modificar, que es el envejecimiento. Todos envejecemos. Correcto. Entonces, al ir envejeciendo, el riñón también va perdiendo vitalidad y en unidad de porcentaje, pues pierde su capacidad de seguir limpiando el organismo. Ahora, es importante tratar de ver qué síntomas presento, porque como es silencioso, si tuviese algo en la vía respiratoria, tengo tos. Así es. En la parte digestiva tenemos diarrea, vómito. Así pero es. ¿qué hay de señas en la parte del riñón? Pues para mal de los pacientes enfermos del riñón no hay mucha sintomatología, sino cuando estamos por debajo del 30% de la capacidad del riñón, donde ya se presenta la anemia. Ya este riñón no produce una sustancia que estimula la producción de glóbulos rojos, una de las tantas, y el paciente se pone anémico. Y al tener anemia es como que nos vamos a caminar al cotopaxi, es decir, nos falta el aire. Siendo la insuficiencia renal a la fecha considerada como catastrófica. Así es, el gobierno la declaró como una enfermedad realmente es una catástrofe. Lo es. Y cubre las terapias de reemplazo, que son nuestras ruedas de auxilio. Hay que diagnosticarla. Claro. ¿Cómo lo hago? De manera
con experticia, de manera oportuna. El médico clínico puede llegar a diagnosticar esto haciendo un examen de laboratorio y midiendo los niveles de urea y creatinina, que son unos marcadores indirectos que nos van a inferir. De primera mano. Claro, entonces si la urea y la creatinina están elevadas, pues el médico va a empezar a clasificar todo esto. Hay estudios por imágenes, como una ecografía para ver la estructura del riñón, y hay estudios dinámicos que se pueden hacer para medir cuánto el riñón puede filtrar. ¿Habrá necesidad de tomar un pedacito de riñón para estudiarlo al microscopio? La biopsia de riñón está reservada para las enfermedades habitualmente agudas, que se llaman glomerulonefritis, y que nos van a dar la oportunidad de ofrecerle un tratamiento aparte al paciente. Y como siempre es interesante dejar dos puntualizaciones para quienes nos sintonizan como nefrólogo. Nefroprevención. Es mejor no tener el problema a solucionarlo de manera muy lamentable. Tomar 2,5 litros de agua, no automedicarse, no tomar antiinflamatorios, visitar al médico 1 o 2 veces por año, regularmente. ¿Y qué más pudiésemos decir? Contento, amigos y amigos, porque ustedes han tenido la oportunidad de escuchar una palabra sentida de Miguel, y yo muy contento de tenerte aquí. Gracias, esperando Marco. que no sea la primera ni la última. Eres Seguro. de casa. Gracias. El tema a tratarse hoy es pielonefritis, una condición relativamente frecuente y que la podemos ver en adultos, en niños, hombres y mujeres. Es tal vez la condición nefrológica más común que vemos todos los días. Generalmente se presenta con un poco de malestar, algo de temperatura, que puede ir ascendiendo de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad, de acuerdo a la causa. Y además náuseas, eventualmente vómitos. Pero la fiebre es uno de los signos más importantes y que estos se acompañan a veces de escalofríos. Y por otra parte, los trastornos de vías urinarias bajas, que son disuria, polaquiuria, o sea, inflamación al orinar, dolor al orinar o ardor al orinar. Esos son, conjuntamente con los exámenes de laboratorio, posteriormente se puede elaborar un diagnóstico de pielonefritis, que generalmente se acompaña también de un dolor muy intenso en la zona de los riñones, en la zona lumbar, en la parte posterior del cuerpo. Y esos son los datos más relevantes de lo que podríamos llamarle la pielonefritis. Las causas son variables, porque la pielonefritis es aguda o es crónica. Es aguda cuando se presenta en forma súbita, sin causa aparente, sin ningún antecedente. Y generalmente eso representa un problema de tipo ascendente, porque casi todas las pielonefritis comienzan por abajo, por la vejiga, y de ahí ascienden. Y entre las causas son el sexo. Generalmente las mujeres sufren más de pielonefritis que los hombres. En la edad común, digamos. Desde niña, la mujer sufre más. En cambio, en edad adulta, en la vejez, sufre el hombre más pielonefritis. ¿Por qué? En los niños, por la parte anatómica, el recto está muy cerca de la zona genital de las niñas, y en esas condiciones entonces puede pasar heces hacia adelante y producir una infección de vías urinarias bajas hacia la vejiga, y de la vejiga subir hasta los riñones. En cambio, en las personas ya de mayor edad, ya el problema es por obstrucción. Se obstruye la vía porque la próstata comienza a crecer generalmente después de los 40, 50 o 60 años, comienza a crecer la próstata, obstruye un poco y produce infección de vías urinarias. Para el diagnóstico de una pielonefritis, esencialmente comenzamos primero con los exámenes de laboratorio. Y dentro de los exámenes de laboratorio, el más importante es el de orina. El examen común de orina, el general de orina que llamamos, y el cultivo. Porque en el cultivo nos van a decir cuál es el germen que está produciendo la infección y al mismo tiempo qué antibióticos son los que podemos usar. Es importante consignar en este aspecto que en lo posible una persona que tiene infección de vías urinarias no debería de iniciarse tratamiento antibiótico antes de hacerse un cultivo, porque de lo contrario estaríamos a veces como tirando al aire. Entonces puede hacer que la persona no sea sensible a ese antibiótico que le estamos dando porque no tenemos el cultivo. El cultivo es fundamental antes de iniciar el tratamiento, o por lo menos, sí, pues el cultivo antes de iniciar el tratamiento, y cuando ya tengamos el cultivo, en ese caso ya entonces tenemos el antibiótico adecuado. En segundo lugar, una ecografía. La ecografía es fundamental porque eso nos va a decir más o menos las causas. Y si no se ven las causas ahí, entonces tenemos la radiografía, que es lo que más usamos actualmente, es el urotac, o sea, la tomografía de riñón y vías urinarias para ver a dónde está el problema. Cuando se encuentran una condición en la que haga pensar en una pielonefritis, tenemos que tomar muchas precauciones.
en los niños, porque puede ser una malformación congénita, en los adultos mayores, porque puede ser la próstata, o en las personas de una edad intermedia, en el que puede ser también un cálculo, un tumor, etcétera, que también son capaces de producir la enfermedad. Entonces tenemos que tomar la precaución de hacer diagnóstico definitivo, no solamente presuntivo, sino diagnóstico definitivo con los exámenes pertinentes, con las radiografías pertinentes. Y si se trata de una pielonefritis en el embarazo, mucho cuidado, porque una pielonefritis en el embarazo puede producir hasta abortos incluso. Entonces, mucho cuidado. En ese caso, cuidar a la mujer desde el primer momento en que se sepa que está embarazada, haciendo un examen general de orina y un cultivo, por si acaso ya haya bacteriuria que después, posteriormente, puede hacer una pielonefritis. Bueno, soy el doctor Ricardo Ortiz San Martín, nefrólogo, fundador de la Clínica Kennedy, y que me ha dado mucho gusto estar con ustedes, y ojalá que en una próxima oportunidad tengamos también la facilidad para poder dirigirnos a ustedes. Muchas gracias. En Grupo Hospitalario Kennedy nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. El antes no es solo el comienzo, es lo que marca el éxito. El durante es crucial, es el ahora. El después no es el final, es el momento de prepararse para volver a sudar. Gatorade presenta La Historia de Felipao. Entra a lahistoriadefelipao.com y descubre la importancia del antes, durante y después en el deporte. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazaná y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. INEFES es un grupo multidisciplinario que fue formado en el año 1989 con la finalidad de ayudar a las parejas infértiles. Este grupo multidisciplinario está conformado como director el doctor Medardo Blum, subdirector el doctor Javier Blum, que soy yo, los doctores ginecobstetras Bernardo Blum, Eduardo Barrera y Marcos Miranda, la doctora Ivonne Arce, coordinadora del equipo, la doctora Tatiana Puga, que trabaja en el laboratorio, son los principales. Yo soy el doctor Medardo Blum Narváez, soy el director de INAIFES, que es una institución dedicada al manejo de ayuda de la pareja infértil. El término de reproducción asistida es relativamente nuevo, joven en medicina, y se lo emplea para abarcar todos los procedimientos o ayudas con que cuenta la medicina moderna para que las parejas que tienen alguna imposibilidad de tener niños lo logren tenerlo. Con este nombre se engloban procedimientos de lo más sencillo, como pudiera ser el determinar cuándo está la mujer ovulando y en cuáles son sus días fértiles, inseminación artificial, ICSI, que es la fertilización intracitoplasmática del óvulo, y muchos otros procedimientos que cada día se incorporan a esta gran cantidad de recursos con que cuentan hoy las parejas que no pueden tener niños. De esta manera se ha logrado que ese
15-20% de parejas en edad reproductiva que no pueden tener hijos lo logren por alguno de estos procedimientos. Los logros, los éxitos que se consiguen con ellos, podría pensarse que no son del todo halagadores, porque son alrededor del 50-60%. Pero si pensamos o consideramos que la capacidad de la especie humana para reproducirse es solo 30%, eso quiere decir que si en este momento 100 parejas totalmente fértiles tienen relaciones sexuales, solamente el 30% se embaraza. Si estos procedimientos de reproducción asistida alcanzan 50 o 60%, estamos teniendo más éxito que la misma naturaleza. En INAIFES hacemos evaluación tanto de los gametos masculinos como de los gametos femeninos. En el primer caso hacemos pruebas de espermograma, con cultivos, con pruebas de madurez, con morfología estricta. En el caso de las mujeres se investiga moco cervical, hacemos pruebas hormonales y monitoreo de la ovulación para hacer diferentes procedimientos como inseminaciones intrauterinas, tanto con la pareja o con donantes, o sea, homólogas o heterólogas, y también procedimientos de fertilización in vitro, de microinyección de espermatozoides. Hacemos con algunas variantes de elecciones por dispositivos especiales. Hacemos con los mismos procedimientos, tanto FIP con ICSI, con óvulo o con semen donado. También tenemos programas de fertilización, de preservación de la fertilidad en pacientes que lo necesitan, llámese porque tienen alguna enfermedad catastrófica. El programa de donación de óvulos tiene por finalidad que mujeres jóvenes en época reproductiva entre los 20 y 30 años de edad, por su libre voluntad y generosidad, brinden sus óvulos para aquellas mujeres que no tienen la capacidad de producir óvulos o que han pasado ya la etapa en la cual es recomendable utilizar los óvulos de ella. Entonces, estos óvulos donados por estas voluntarias se almacenan por procedimiento que se llama criopreservación, no congelación, criopreservación, lo cual permite que estos óvulos sobrevivan durante largos tiempos y sean utilizados en el momento en que se lo necesite. Como les decía, venimos nosotros trabajando desde el año 89 que nos fuimos fundados, y consideramos que en los diferentes procedimientos, siquiera unos 1.500 pacientes hemos tenido la suerte de ayudar a que sean padres. Los invitamos a que encuentren la solución para su problema de infertilidad. Estamos ubicados en la Clínica Kennedy del Policentro, sección Gama, planta baja, oficina 11. Nos puede contactar también a través de nuestra página web www.inaifes.com. Estamos listos para atenderlos. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:30 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerden que el complemento para la felicidad de un hogar es la presencia de un niño. Soy la doctora Ivonne Arce, coordinadora de INAIFES. Hola, mi nombre es Marjorie Torres, actualmente tengo 35 años, me casé a los 26, tuve con mi esposo largos 6-7 años de casados sin tener todavía un bebé. En esos 6-7 años nos dedicamos a lo que era la vida matrimonial juntos, pero sin preocuparnos de tener un bebé. Pero ya pasaba el tiempo y comenzamos a preguntarnos qué pasaba, porque nosotros nunca nos cuidábamos. En mi caso, yo no me cuidé nunca y mi esposo tampoco, y comenzamos a investigar cuál era el problema. Decidimos hacernos una fertilización in vitro, y el primer procedimiento lamentablemente pues no salí embarazada, y me hice un segundo intento, en el cual, ya conversando con mi esposo, pues habíamos decidido que era el último, que si el Señor no nos bendecía hasta en ese momento, pues otros planes tenía. Y después de eso decidimos hacerlo. Gracias a Dios, pues el día que me tocaba hacer el examen
tenía síntomas de que me iba a venir la regla y pensé que no iba a suceder nada otra vez. Pero gracias a Dios, pues, nació mi bebé, que hoy ya tiene 2 añitos. Es Mateo, se llama Mateo Benjamín. Decidimos ponerle Mateo porque significa regalo de Dios. Y es el regalo más hermoso que Dios nos pudo haber dado. Después de 7 años de casados. Y como ven, pues actualmente estoy embarazada. Gracias a Dios, naturalmente, no tuvimos que hacer nada. No lo esperábamos tan rápido. Pensamos más bien que nos iba a tocar otra vez hacer otro tratamiento. Pero gracias a él, pues, estoy embarazada, parece ser que es niña y pues voy a seguir con mi familia creciendo. ¿Sí? Yo lo que le podría aconsejar es a las parejas que están pasando por este mismo problema, de que no pueden tener un bebé pronto, pues que primero confíen en el Señor y que tengan mucha paciencia y que investiguen sus problemas, que yo creo que para todos sí hay un tratamiento adecuado para cada uno de ellos. No pierdan la fe y yo les recomiendo que busquen asesoría profesional, lo que son centros de fertilidad. En la clínica Kennedy está en IFES, donde ustedes van a encontrar a los doctores que, aparte de ser profesionales como médicos, ellos tienen un corazón inmenso. Ellos primero se preocupan por lo que es su problema interno, su problema emocional, antes de poder seguir con sus tratamientos. Así que les aconsejo pues que vayan a IFES. En los años que llevo en la profesión médica, no he visto cosa tan desagradable como un cólico renal. Es un dolor espantoso. A continuación, Medicina de Hoy y su segmento 911 nos va a explicar qué hacer en estas situaciones. Hola, soy Guillermina Blum de Marriott, nefróloga, y el día de hoy vamos a conversar sobre litiasis renal o cólico renal. El cólico renal es un dolor intenso que se produce en la parte posterior, a nivel lumbar, prácticamente donde terminan las costillas, y que se dirige, se irradia hacia adelante, hacia el testículo o hacia la parte baja del abdomen en el caso de las mujeres. Se produce realmente por la presencia de algo que puede ser una piedra, una arenilla, un coágulo de sangre en las vías urinarias. El riñón tiene su conducto que se llama ureter, que llega a la vejiga. Entonces, cuando se queda en el camino, en el trayecto, se produce el dolor cólico renal. Realmente el cólico es un dolor intenso que no hay cómo descifrarlo. No mejora cuando uno se acuesta. Entonces, lo ideal es diagnosticarlo, pero hasta que llegue hacia una unidad médica, lo que podemos es hacer, tomar analgésicos, tomar mucho líquido. Analgésicos me refiero a medicamentos que disminuyan el dolor, pero muchas veces si está enclavado con vía oral no podemos solucionarlo y ahí tenemos que ir a vía intramuscular o intravenosa. El tomar mucho líquido y pues tratar de estar en movimiento. Realmente es importante diagnosticar, porque aunque usted calme el dolor, necesitamos saber qué cosa es lo que produjo el dolor. Es decir, si hay un cálculo, en dónde está, si está en el camino de las vías urinarias, si está produciendo dilatación del riñón o si ya está abajo en la vejiga y que está próximo a salir. Entonces lo ideal hacer es una radiografía de abdomen en donde se pueda visualizar si se trata de un cálculo. Entonces básicamente las recomendaciones serían tomar mucho líquido, evitar no ser ni mucho té ni mucho café, y una dieta equilibrada de proteínas y vegetales.
gracias por su atención. Estamos a las órdenes. Nuevamente, doctora Guillermina Blum de Marriott. Ya lo escuchamos, hay que mantenernos muy hidratados, muchísimo líquido para beber, para evitar la formación de cálculos. Pero cuando el dolor se presenta, siempre acudir al médico. ¿Por qué? Porque se puede confundir con muchos tipos de patologías. Utilicemos equipos de diagnóstico de altísima calidad, porque así estaremos seguros. En el Grupo Hospitalario Kennedy estamos a su disposición 24 horas al día, 7 días a la semana. En Grupo Hospitalario Kennedy, nos preocupamos por tu salud. Calidad. Calidez. Tecnología. Profesionalismo. Experiencia. Tradición. Grupo Hospitalario Kennedy. Primero lo primero. Tu bienestar. El antes no es solo el comienzo, es lo que marca el éxito. El durante es crucial, es el ahora. El después no es el final, es el momento de prepararse para volver a sudar. Gatorade presenta La Historia de Felipao. Entra a lahistoriadefelipao.com y descubre la importancia del antes, durante y después en el deporte. Farmacia Z, más de 33 años junto a usted. Atención 24 horas en Kennedy, Alvorada, San Borondón, Atarazana y Sur. Llámenos al 1-800-627-629. Farmacia Z, siempre contigo cuando más nos necesitas. Yo soy la doctora Marta Montalbán, mi especialidad es nutrición clínica y soy doctora en medicina. Hoy vamos a hablar sobre intolerancia a la lactosa. Este es una afección que se puede presentar en niños, en adultos y en algunas ocasiones por la edad en ancianos. Es una enfermedad caracterizada por una dificultad para digerir un componente de la leche, que es lo que consumimos como parte de nuestra alimentación. Entonces el cuerpo no tiene una enzima específica y por lo tanto le es imposible utilizar este nutriente, y cada una de las dificultades que van a aparecer se relacionan con la imposibilidad de esta enzima, conocida como lactasa, de funcionar. Es un defecto de las células intestinales de nuestro intestino delgado. La intolerancia se puede presentar en niños pequeños. Generalmente en ellos no hay ninguna dificultad para digerir la leche de la madre, pero en algunos casos el niño viene genéticamente afectado y tiene pues una dificultad para digerir, para hacer funcionar su lactasa, y por lo tanto la leche le es dificultoso de absorberla. Van a tener problemas en relación a este proceso de incompetencia y pueden presentarse distensión abdominal, es decir, que el abdomen se le hincha, pueden aparecer flatulencias, pueden aparecer dolor, cólico y en algunos casos diarrea. En algunos niños se puede presentar esta dolencia en la primera etapa de su vida, en otros niños a los 5 años, en algunos adultos por dificultades en la secreción de esta enzima, específicamente en adultos mayores que se va perdiendo la posibilidad de producirla. También pueden presentarse dolor abdominal, flatulencias, diarreas y por lo tanto una disminución pues de la utilización de este producto alimentario como es la leche y los derivados de los lácteos. La intolerancia a la lactosa se presenta en diferentes grupos raciales. Es muy frecuente en nativos, por ejemplo en África, es muy frecuente también en personas
que tienen cierto tipo de rasgos latinos, pero es un poquito rara en la población europea. Pero de todas maneras se relaciona con su aparición en diferentes etapas de la vida, específicamente en niños pequeños, niños de 5 años y en los adultos mayores. La intolerancia a la lactosa puede ser un problema que aparece en ciertos niños por trastornos genéticos. Puede o no heredarse de sus padres, pero es un defecto que puede aparecer en las primeras etapas de la vida. Hay diferentes pruebas que se pueden implementar a nivel de lo que es la determinación de estas alteraciones a nivel clínico, o también algunas pruebas de laboratorio que pueden darnos pues la certeza de que estamos sospechando una intolerancia a la lactosa. Lo importante es que las madres de niños pequeños puedan llevar lo más pronto al médico a los niños, porque como causa tantos problemas en la digestión, problemas de diarrea, pueden relacionarse con bajo crecimiento, pueden también relacionarse con cierto tipo de mala absorción, que puede pues tener complicaciones en el proceso de desarrollo y crecimiento condestatural. Los alimentos que tienen problemas para las personas intolerantes a la lactosa son los que tienen pues leche y sus derivados. Esos son los alimentos que ellos no pueden procesar, carecen de lactasa y por lo tanto la lactosa no la pueden desdoblar. Por lo tanto, todos aquellos lácteos y derivados de los lácteos, como ciertos quesos, productos elaborados con leche, no pueden utilizarlos. Pero sí pueden utilizar derivados de la leche que estén fermentados. Por lo tanto, el yogur es una excelente alternativa. Cuando existe una dificultad para absorber el calcio, específicamente en niños pequeños, y sabemos pues que la fuente idónea es la leche y sus derivados, podrá entonces suplirse la leche entera con yogur, que es una leche fermentada. Utilizar productos derivados del yogur, que actualmente hay muchas variedades, hasta helados procesados con yogur. También ciertas natillas pueden ser utilizadas, no causan grandes molestias, pero como existen cierto tipo de niños o adolescentes con problemas bastante importantes que no soportan a veces ciertos productos con derivados de los lácteos, aunque sean tolerados en otros, pues se deberá eliminar. El calcio, que es indispensable para el crecimiento, para la dentición, para el fortalecimiento de los huesos, también puede ser suplementado. En estos casos pues se tendrá que identificar una fuente adecuada para que el pediatra pueda prescribir el suplemento nutricional. Esto está entonces relacionado con los problemas que pueden tener los niños pequeños con los alimentos derivados de los lácteos y los lácteos, aquellos que tienen intolerancia a la lactosa. Deberán entonces estar pendientes las madres por cualquier síntoma, como se había mencionado, distensión abdominal, dolor abdominal, cólicos y diarrea, para producir pues una recomendación específica de su pediatra. Soy la doctora Marta Montalbán, especialista en nutrición clínica. Hoy hablamos sobre un proceso fundamental, un proceso vital, que es la hemodiálisis. ¿Qué es la hemodiálisis? Significa hemo, sangre, diálisis, limpieza. Se hace en las personas cuyos riñones han dejado de funcionar totalmente o temporalmente. Nos gusta más hacerla en las personas temporal porque la hemodiálisis muchas veces permite que ese riñoncito que ha sido agredido por algún proceso infeccioso, inflamatorio, baja de presión, etc., ese riñoncito vuelva a funcionar después de que descanse. Es como darle un descanso, ¿sí? Como darle unas vacaciones al riñón para que vuelva con más vitalidad. Sucede, desgraciadamente, en la menor cantidad de tiempo, pero es un proceso en el cual tenemos que tratar al paciente de que sus desechos tóxicos, lo que produce de parte tóxica del cuerpo, es decir, la destrucción de nuestras proteínas, de nuestros músculos, que sucede continuamente, esos desechos tóxicos diarios es como cuando tenemos que echar la basura en la casa, ¿sí?
más o menos esto, puedan ser eliminados a través de este proceso. Infortunadamente también tenemos que utilizar la diálisis en pacientes que tienen problemas renales permanentes. Causas comunes: la diabetes, la hipertensión, el uso indiscriminado de ciertos medicamentos nocivos para el riñón, como son los antiinflamatorios no esteroides, es decir, todos aquellos que son familia de la aspirina, y el uso de ciertas sustancias de una forma mal controlada, por ejemplo, algunos antibióticos como son los aminoglucósidos. Bueno, ya pasó, el paciente ha perdido sus riñones, ha perdido la función de sus riñones, también puede ser por alguna enfermedad, por ejemplo, una poliquistosis renal en pacientes de larga evolución, o procesos inflamatorios renales severos, ciertos cálculos que producen un daño en el riñón que lo llamamos hidronefrosis. ¿Ok? Entonces, tenemos que manejar a este paciente. ¿Cómo se hace la diálisis? La diálisis es un proceso en el cual la persona debe conectarse a una máquina. Cuando es agudo, los médicos en cuidados intensivos o intrahospitalariamente o temporalmente ponemos un catéter, es decir, ponemos un tubo dentro de las venas gruesas del cuerpo, la vena cava, ¿sí?, superior o la vena cava inferior a través del acceso femoral. ¿Ok? Allí se le pone una entrada y una salida de ciertos medios de los líquidos sanguíneos. Entonces, esa entrada permite que pongamos la sangre limpia y la salida, que saquemos la sangre que está sucia y la metamos a la máquina. La máquina hace que también a través de una fístula, que eso es en los pacientes crónicos, se les pueda poner una conexión a la máquina, sacando la sangre y volviéndola a meter a través de una vena gruesa que se forma mediante la unión de una arteria con una vena normal. ¿Cuál es el proceso? El proceso dura, dependiendo de cada paciente, de 3, 4, 5 horas y se hace pasando un día usualmente, y cada una de estas personas debe tener un control minucioso de su peso, un control minucioso de sus signos vitales y un control minucioso de la cantidad de sal y líquidos que ingiere. ¿Por qué? Porque la máquina de diálisis extrae estos líquidos juntos con las sustancias tóxicas. Este mecanismo se produce a través de una membrana semipermeable. Suena como a chino, sí. ¿Qué es? Es como una especie de celofán finito por el cual de un lado hay un líquido y este líquido permite la absorción de las sustancias tóxicas de la sangre, y del otro lado de ese papel celofán está en contacto de la sangre. La sangre va pasando y por diferencia de concentración, un proceso muy claro químicamente hablando, pero que suena a veces un poco difícil de poder controlar o de comprender cuando no se hace viéndolo directamente. Por cuestiones técnicas, a veces no podemos presentarlos en la pantalla, pero en un momento dado se podrá explicar. Entonces, a través de esta membrana se produce el paso de las sustancias crónicas, las sustancias tóxicas, hacia este líquido que los extrae del cuerpo, dejando nuestra sangre limpia y libre de impurezas, permitiéndonos vivir mucho más y más tranquilos. Si no se hace una diálisis continua, el paciente puede fallecer a la semana. Por eso es un procedimiento que se hace comúnmente, pero es vital para las personas que han perdido sus riñones. Aquí, en nuestro grupo hospitalario Kennedy, tenemos un centro de diálisis agudo, pero nuestros nefrólogos pueden guiarlos a ustedes para los mejores procedimientos, las mejores fístulas y el control a largo plazo de su enfermedad renal crónica, asegurándoles una calidad de vida mucho mejor y mucho más larga. Llegamos al final. Como hoy hemos hablado de los riñones, tengo derecho a hidratarme. El capítulo completo nos ha enseñado a cómo cuidar nuestros riñones, cómo poder manejar situaciones tan difíciles como los cólicos. Por favor, recuerden lo que tratamos aquí, porque los va a ayudar muchísimo a mantener una buena salud y sobre todo a tener una gran calidad de vida. El próximo domingo nos vemos, Medicina de Hoy, 9 de la noche. Ustedes tienen una cita con sus especialistas, nosotros.